Una vez que hemos explicado los distintos niveles del lenguaje OL con distintas capacidades en cuanto a expresividad, vamos a centrarnos en el OLDL, que es el que vamos a utilizar en el curso, ya que por un lado tiene una alta capacidad de expresividad y por otro lado tiene la ventaja de que al estar basado en lógica descriptiva existen razonadores automáticos que permitirán el procesamiento de las ontologías y obtener conclusiones. Ya habíamos comentado que el lenguaje OL se construye sobre RDF y RDF esquema, por tanto, una ontología OL no viene a ser más que un grafo RDF. Por tanto, cuando vayamos a escribir o a leer una ontología RDF OL, vamos a utilizar algunos de los estándares que disponemos o que hemos visto. El primero sería el RDF XML, que es el estándar que propone el consistorio de V-cubo. Luego podemos hacerlo también en Turtle, que sabemos que es un poco más legible, y luego existe el OUL XML. El OUL XML está basado en el RDF XML y es un poco más sencillo y más legible de poderse ver en cuanto al archivo general. Luego tenemos otras formas de representar las ontologías que serían bien mediante sintaxis funcional, es más abstracta porque está más basada en lenguaje matemático, y por otro lado tendríamos la sintaxis Manchester, que es más dedicada a lo que es las ontologías basadas en lógica descriptiva. Como acabamos de decir, una ontología OUL no es más que un archivo, un grafo RDF. Por tanto, si lo serializamos usando XML, comenzaríamos con el elemento RDF, es decir, como cualquier grafo expresado en RDF, y lo primero que nos encontramos serían los prefijos para los distintos espacios de nombre que estamos utilizando en esta ontología. A continuación aparece lo que es un elemento que es el OUL Ontology, que lo que va a contener es información sobre esa ontología. En ese sentido, pues se puede incluir algún tipo de comentario describiéndola, la versión de la ontología, si es una ontología que ha ido evolucionando con el tiempo y tiene varias versiones, e incluso puede incluir otras ontologías para trabajar. De todos los que contiene el elemento ontology, lo único que va a afectar a la ontología que estamos definiendo sería los import. Cada elemento OWL import lo que hace es que importa una librería, una ontología, y por tanto todas las propiedades y las clases de esa ontología importada se van a poder utilizar en la que estamos definiendo. Como habíamos comentado al comienzo de este tema, una ontología está compuesta de tres elementos, básicamente. Las clases, que son los conceptos, las propiedades, habíamos visto que hay dos tipos de propiedades, es decir, las propiedades de objetos y las propiedades de tipos de datos. La diferencia entre ellas son las propiedades de objetos, son aquellas que tienen como rango otra clase, es decir, propiedades cuyo objetivo es relacionar clases entre sí. Y por otro lado tenemos las propiedades de tipos de datos, que en este caso el rango es un tipo de dato. Normalmente este tipo de propiedades se utiliza para indicar características de los individuos. Imaginemos que tenemos una propiedad de tipo de datos, por ejemplo, altura, y tenemos un individuo que es persona. Normalmente una persona va a tener una altura y se va a expresar en centímetros o metros. Y por último tendríamos los individuos que se definirían utilizando esa ontología. Bien, vamos a comenzar viendo las clases. Indicar que en OWL podemos definir clases de dos maneras diferentes. La primera de ellas es la denominada clases nombradas, es decir, similar a cómo se hacía en su momento con RDF esquema. Es decir, se dice que un recurso es una clase, la estamos nombrando. Pero esta ya es la primera y gran diferencia con el esquema RDF, es que también podemos describir las clases, no solo nombrarlas.
Para describirla podemos decir, por ejemplo, enumerando los miembros que contienen una clase, es decir, definir una clase por extensión. Indicaríamos una clase y los elementos que la componen. Otra posibilidad es definir una clase mediante algún tipo de restricción que van a poseer o que van a tener los elementos que la cumplen. Por ejemplo, podemos decir que la clase de las personas altas se definiría como aquella clase que contiene, por ejemplo, personas mayores de 1,90. Entonces, fíjense que en este caso lo que estamos haciendo es, no definimos la clase, no la nombramos, sino indicamos una característica, una restricción que van a tener los individuos que van a formar parte de esta clase. Serían las clases definidas. Y por último, se pueden generar nuevas clases mediante combinaciones lógicas de otras. Antes de continuar en cómo definir clases en OWL, es importante definir que en OWL ya existen predefinidas dos clases. Cualquier ontología en OWL ya va a tener por definición o por defecto dos clases. Una es la clase OWL Thing y otra es la clase OWL Nothing. La clase OWL Thing es una clase que es la más general de todas. Es decir, cualquier clase que se defina dentro de la ontología va a ser una subclase de OWL Thing. Y por último, por otro lado, tendríamos la clase OWL Nothing. Esta clase es una clase vacía, es decir, no va a contener nada. Por tanto, cualquier clase que se defina dentro de una ontología OWL va a ser una superclase de Nothing. ¿Para qué se utilizan estas dos clases? Cuando se realiza un proceso de inferencia mediante un razonador, puede ocurrir que una de las conclusiones sea que un individuo o una clase pertenezca a la clase OWL Nothing. Por tanto, si eso se da, es que existe una inconsistencia en esa ontología. De la misma manera, si aparece en ese razonamiento que una clase, por ejemplo, es superclase de OWL Thing, ocurría lo mismo, es decir, hay algo dentro de la ontología que es inconsistente. ¿Por qué? Porque ninguna clase puede ser superclase de Thing ni subclase de Nothing. Bien, vamos a pasar a ver cómo se definen las clases nombradas. Para definir una clase nombrada se utiliza el elemento OWLClass. Y aquí tenemos cómo sería la serialización para definir la clase actividad. Vemos que indicamos que el recurso actividad es una clase nombrada. Si quisiéramos definir una subclase, se utiliza el esquema RDFS y para ello se utilizaría la propiedad subclassOf. En este trozo, en esta parte del archivo serializado, lo que venimos a tener sería la definición de la clase exterior o el class exterior, indicando además que dicha clase es una subclase de actividad. Si queremos indicar que dos clases son disjuntas, se utilizaría el elemento OWLDisjointWith. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de clase rural. Vemos que es una OWLClass rural. Decimos que es una subclase de zona y además indicamos que es disjunta con rural. ¿Qué indica que sean dos clases disjuntas? Pues indica que no puede existir ningún individuo que pertenezca simultáneamente a las dos clases. Si eso ocurriera, el razonador diría que existe una incongruencia en la ontología. La otra forma de definir clases sería clases por enumeración. En este caso, lo que se indica son los elementos que componen esa clase. Un ejemplo sería definir la categoría de hotel.
teniendo en cuenta que las categorías de hoteles son unas determinadas, en este caso pues sería desde 1 hasta 5 estrellas, aunque creo que existen hoteles de 6 estrellas, me parece, pero bueno, las normales estarían entre 1 y 5 estrellas. En ese caso, la clase categoría hotel estaría compuesta solamente por una colección de uno de estos. Es decir, lo que está indicando es que esta clase estaría definida por estos 5 elementos. 1 estrella, 2, 3, 4 y 5 estrellas. Bien, ahora vamos a continuar viendo otro de los elementos que compondría una ontología, que serían las propiedades. Antes de verlas, quiero hacer notar que nos falta una forma de definir las clases, que es por restricciones. Ya que hemos visto cómo definir clases nombradas, hemos visto cómo definir clases enumeradas y hemos visto cómo definir clases disjuntas. Y nos faltaba ver cómo definir clases por restricciones. Esas las veremos cuando avancemos y veamos las restricciones que se pueden establecer en las propiedades. Entonces, vamos a continuar ahora viendo las propiedades y comenzaremos con las propiedades de objetos. Como indicamos, una propiedad de objeto es aquella que relaciona dos clases entre sí. Es decir, tendríamos como dominio y como rango lo que serían dos clases. Cuando una propiedad tiene varias clases para el dominio o el rango, realmente el dominio o el rango se establece como la intersección de los indicados, no como la unión. Y relacionado con esto, veremos que hay una posibilidad y es de definir propiedades inversas. De esa manera, cuando se define una propiedad con un dominio y un rango y se indica que es la inversa de otra, pues automáticamente a la inversa su dominio y su rango van a ser los contrarios. Es decir, es una forma de que los razonadores infieran el dominio y el rango de una propiedad simplemente indicando que es la inversa de otra. Vamos a ver qué características se le pueden asociar a cada una de las propiedades de objeto que podamos definir. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad funcional. Es decir, podemos indicar que una propiedad de objeto es una propiedad funcional. ¿Qué significa esto? Significa que esa propiedad solo va a poder tener un único valor para un objeto. El ejemplo podría ser la madre biológica. Cada persona solamente puede tener una madre biológica. Entonces, si en algún momento en una ontología apareciera que madre biológica es una propiedad funcional y tenemos que Juan está relacionado con María como madre biológica y Juan está relacionado con Ana como madre biológica, tiene que ocurrir obligatoriamente que María y Ana sean la misma persona, la misma mujer. Si esto no fuera así, existiría una inconsistencia en la ontología, ya que si María y Ana son dos personas diferentes, se estaría violando la propiedad o la característica de funcional. Es decir, vemos que un individuo, un objeto, en este caso Juan, estaría relacionado por madre biológica con dos objetos, dos personas diferentes. La propiedad funcional inversa es la contraria a la anterior. Es decir, que en este caso se establecería que una propiedad el objeto, perdón, de esa propiedad, en este caso el objeto sería la matrícula, define unívocamente al sujeto, es decir, al coche. Entonces, imaginemos que en nuestra ontología se ha indicado que matrícula es una propiedad inversa funcional. Bien, entonces, por un lado tendríamos que el objeto coche Juan tiene matrícula esta que aparece aquí. Y por otro lado tendríamos que coche José tiene matrícula esta que está aquí. Las dos conclusiones que se pueden obtener de esto son, por un lado, al ser matrícula una propiedad inversa funcional, coche de Juan y coche de José tienen que ser el mismo objeto. Es decir, tenemos dos URIs para el mismo objeto. Si esto no fuera así,
estaríamos ante una inconsistencia en la ontología. Otra característica es la característica transitiva. Esta la hemos visto con más frecuencia porque es mucho más sencilla. Y es que establece que si A y B están relacionados por la propiedad transitiva y B y C lo están, pues lógicamente A y C lo estarían también relacionados. Es muy habitual esta propiedad y muy fácil de entender. Un ejemplo lo tendríamos aquí. Si estamos indicando que ubicado es una propiedad que tiene la característica de ser transitiva, indicaríamos que Telde está ubicado en Gran Canaria y Gran Canaria está ubicada en Canarias. Por tanto, Telde estaría ubicada en Canarias. Habíamos visto que esta característica ya la incluían las propiedades definidas mediante el esquema RDFS. Otra característica que pueden tener las propiedades es la de simetría. Entonces, decimos que una propiedad es simétrica, tendríamos que el sujeto estaría relacionado con el objeto y si es simétrica, pues el objeto estaría relacionado por la misma propiedad con el sujeto. Es decir, en este ejemplo tendríamos que la propiedad hermano de es una propiedad que hemos dicho que tiene la característica de ser simétrica. Si en la ontología aparece que Juan es hermano de José, pues se infiere mediante el razonador de forma automática que también José estará relacionado por Juan mediante la misma propiedad, por ser una propiedad simétrica. La contraria a la anterior es la característica antisimétrica o asimétrica. En este caso se establece que si A y B están relacionados por una propiedad asimétrica, B y A no lo podrían estar. Bien, entonces, de esta manera, si decimos que Juan es hijo de José, pues no se podrá inferir al indicar que la propiedad es asimétrica que José sería el hijo de Juan, lo cual es lógico. La característica reflexiva. La característica reflexiva indica que un objeto puede estar relacionado consigo mismo a partir de esa propiedad. Un ejemplo podría ser conoce. Juan conoce a José, pero también podemos indicar que Juan se conoce a sí mismo. Bien, al ser la propiedad reflexiva. O que José se conoce a sí mismo. La contraria a esta propiedad sería a esta característica sería la característica irreflexiva. En este caso, lo que se establece es que no se puede establecer una relación de un objeto consigo mismo mediante una propiedad que tiene la característica de ser irreflexiva. El ejemplo claro sería una propiedad del tipo padre de. Alguien puede ser el padre de otra persona, pero nunca podrá ser el padre de sí mismo. Las características que acabamos de explicar son características de las propiedades. Es decir, una propiedad puede ser simétrica o no, puede ser reflexiva o irreflexiva. Ahora vamos a ver algunas restricciones que se pueden establecer sobre las propiedades y relacionado con estas restricciones aparece el concepto de clase anónima. Y este concepto es el que va a permitir definir nuevas clases mediante restricciones. Así, sabemos que cuando se establece mediante el esquema RDF que C es una subclase de C', lo que realmente estamos indicando es que cualquier instancia que pertenezca a la clase C también pertenecerá a la clase C' al ser esta C una subclase de C'. Ahora, lo que se va a hacer es la clase anónima, lo que va a permitir es definir una subclase C como subclase, valga la redundancia, de C', pero en este caso C' no es una clase nombrada como las que hemos visto hasta ahora. Es decir, no se ha definido como tal la clase, no se ha indicado que C' es una clase. Lo que ocurre es que C' se va a definir de forma anónima, solamente dando las restricciones que cumplen aquellos individuos que pertenecen a C'. Por tanto, si
establecemos unas restricciones sobre C', estamos definiendo C. El concepto de clase anónima es similar al concepto de función lambda en programación. Cuando se define una función lambda, no se le da un nombre a esa función, simplemente se indica el cuerpo, es decir, qué es lo que hace esa función, pero no se le da nombre. Con las clases anónimas pasa exactamente lo mismo, es decir, no se le da un nombre a la clase, sino se establecen una serie de restricciones que deben cumplir los individuos que vayan a pertenecer a dicha clase. Para establecer las restricciones se utilizan en OWL los elementos OWL restricción, que indica qué restricción se va a aplicar, y OWL on property, que indica en qué propiedad se va a aplicar dicha restricción. Vamos a ver las restricciones que se manejan en OWL. Las restricciones, por un lado, serían las restricciones de cardinalidad. Cuando hablamos de restricciones de cardinalidad, a lo que nos referimos es al número de veces que dos objetos están relacionados mediante esa determinada propiedad. Es importante señalar que no es una restricción sobre el objeto de la propiedad, es decir, no se está restringiendo el valor del objeto, lo que se está restringiendo es el número de veces que esa propiedad puede relacionar los dos objetos de la clase anónima. Dentro de las restricciones de cardinalidad existe la cardinalidad mínima, máxima y exacta. Vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la cardinalidad mínima, lo que indicamos es que para que un individuo pueda pertenecer a esa clase anónima, el número de veces que tiene que estar relacionado a ese individuo con otro mediante esa propiedad es un mínimo de ellas. En OWL el valor de la cardinalidad mínima se indica como OWL min cardinality. Y cuando veamos protege, veremos que esa restricción se establece mediante el min. Veamos un ejemplo. Si queremos en un dominio turístico y tenemos diferentes tipos de alojamientos y distintos tipos de instalaciones que pueden poseer esos alojamientos, vamos a ver cómo podemos definir los alojamientos para familias, no como una clase, sino restringiendo de todos los alojamientos solamente aquellos que al menos tienen dos instalaciones infantiles. Es decir, si yo tengo un hotel o un apartamento que solamente tiene una instalación infantil, en ese caso no pertenecería ese alojamiento a la clase alojamiento de familia o alojamiento familiar. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería eso expresado en RDF XML. Vemos que por un lado tenemos el elemento class, que comienza aquí y termina aquí. Y lo que estamos indicando que alojamiento familiar es una clase. Bien, ahora lo que se establece es, esa clase es equivalente a esta otra clase que está aquí. Vemos, empieza en este punto y este otro punto, ¿vale? Entonces, esta clase, alojamiento familiar, es equivalente a esta otra clase. Bien, ¿y esa otra clase cómo se calcula? ¿Qué clase es? Pues esa clase indicamos que es una intersección, es decir, que los elementos de esta clase que se está definiendo aquí abajo tienen que pertenecer a la intersección de estas dos. Por un lado, a la intersección de alojamiento, es decir, para hacer un alojamiento familiar, previamente tiene que pertenecer a la clase de alojamiento. Bien, y por otro, la intersección de esta clase y esta otra. Pero vemos que aquí, esta otra clase, no se indica el nombre, solamente se indica el elemento restricción. Y lo que estamos indicando aquí es que la clase esta exterior es la intersección de la clase alojamiento y la clase anónima que se define mediante la restricción sobre la propiedad tiene instalación infantil, la restricción min cardinality 2.
Traducido o dicho en lenguaje natural, estaríamos diciendo que alojamiento familiar es una clase, aquí lo indica, equivalente a la clase que es intersección de alojamiento y aquella clase anónima que está formada por los individuos que están relacionados mediante la propiedad tiene instalación infantil al menos 2 veces. Aquí vemos lo mismo, pero en este caso es para ilustrar cómo se mostraría utilizando la serialización OWL XML, que habíamos dicho que era más fácil de leer que la RDF XML, que es la que propone el consistorio W cubo. Vemos que es exactamente igual. En este caso estamos diciendo que esta clase y esta clase son equivalentes. La clase alojamiento familiar es equivalente a ¿cuál? A esta. ¿Y esta cómo es? Pues es la intersección de la clase alojamiento y la clase anónima que tiene cardinalidad mínima 2 sobre esta propiedad. Lo mismo sería para otros tipos de cardinalidad. Por ejemplo, la cardinalidad máxima es, digamos, que establece como clase anónima aquella que contiene elementos que tienen como un máximo, ¿vale? Individuos relacionados mediante la propiedad sobre la que se establece la restricción. Luego tendríamos cardinalidad exacta. Bien, en este caso vamos a ver un ejemplo en el que definimos que para hacer un hotel de, un alojamiento que es de tipo hotel, son aquellos que tienen, ¿vale? Exactamente una relación mediante tiene estrellas con la número de estrellas. Es decir, si yo tengo un alojamiento que no está relacionado mediante la propiedad tiene estrellas con un individuo del tipo estrellas, pues no sería un elemento de esta clase. Y en este caso tiene que tener solamente uno, ya que un hotel no puede tener dos calificaciones en cuanto a estrellas diferentes, o tiene uno o tiene dos. La definición de clase anónima mediante restricciones utilizando las restricciones de cardinalidad, a lo que hacían referencia, como acabamos de ver, es al número de veces que una instancia de la clase anónima se relaciona con otra clase mediante una determinada propiedad. Otro tipo de restricción sería la restricción por valor. En este caso, lo que se establece es que para que una instancia pertenezca a la clase anónima, debe estar relacionada mediante la propiedad con un valor determinado. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos estas instancias y estas instancias estarían relacionadas mediante la propiedad prop, que es sobre la que se establece la restricción, con el valor ABC. Es decir, todas las instancias que estén relacionadas mediante esta propiedad con el valor ABC formarán parte de la clase anónima. En OWL esta restricción se recoge como OWL has value y en Protege ya veremos que se utiliza la palabra clave value. Un ejemplo sería el que tenemos aquí. Por ejemplo, si queremos definir la clase anónima queremos definir la clase Hotel 5 estrellas como una restricción sobre la propiedad número de estrellas, podemos indicar que los hoteles de 5 estrellas son aquellos hoteles que para la propiedad número estrellas, que vemos aquí, tiene el valor 5 estrellas. Otro tipo de restricciones se establece mediante los denominados cuantificadores. Para ello vamos a manejar, o existen dos cuantificadores, el existencial y el universal. Vamos a ver cada uno de ellos. La restricción mediante el cuantificador existencial establece que para que una instancia pertenezca a la clase anónima, debe relacionarse con otra clase mediante la propiedad en la que se establece la restricción al menos una vez. Es decir, que tendríamos estas instancias que están relacionadas con la clase A con la propiedad prop, pero también pueden establecer esa relación con otras clases, es decir, no es exclusiva.
tiene que al menos relacionarse con algún elemento de la clase A para que se verifique la restricción. En OWL, la restricción se especifica como OWL SUMValueFrom, mientras que en Protege con SUM. Un ejemplo sería si quisiéramos definir la clase Hotel con Suite mediante una restricción sobre la propiedad tiene habitación. En este caso, la restricción sería que para que una instancia, es decir, una instancia perteneciente a la clase hotel que tenga la relación tiene habitación, tiene que tener al menos alguna relación con una instancia de la clase suite. ¿Qué significa eso? Pues que al menos tiene que tener una suite para ser considerado hotel con suite. La otra restricción, que es la restricción universal, a diferencia de la anterior, limita la relación, es decir, solamente puede relacionarse con elementos con instancias de la clase A. En este caso vemos cómo estas instancias solo se relacionan con instancias de la clase A mediante la propiedad sobre la que se establece la restricción. Si alguna de estas instancias que aparecen aquí tuvieran una relación mediante esta propiedad con otra clase, ya no pasarían a formar parte, ya no pertenecerían a la clase anónima. El elemento como se define en OWL sería all values from, que además la traducción es literal, es decir, todos los valores deben ser de, en este caso, la clase A. Y en Protege indicaría que solo puede tomar valores de la clase A. Un ejemplo lo tendríamos si quisiéramos definir la clase resort lujo. Es decir, un resort lujo sería aquellos alojamientos turísticos que están restringidos solamente a aquellos que tienen villas. Es decir, si un alojamiento turístico tuviera villas y suites o villas y habitaciones estándar, ya no pertenecería a la clase o a la clase definida por restricción como resort lujo, ya que esta clase estaría formada únicamente por aquellas instancias, es decir, por aquellos alojamientos que solo tienen como valores de la propiedad tiene villa instancias de la clase villa. Ya hemos visto las distintas formas que existen en OWL para definir clases. Habíamos visto las clases nombradas, las clases por enumeración, las clases por restricciones que tienen que ver con las clases anónimas y la última forma que existe en OWL para definir una clase es mediante combinación lógica de clases existentes. Las combinaciones lógicas son las habituales en la lógica booleana. Tenemos así como la intersección, la unión y el complemento. Son muy fáciles de entender, ya que la intersección estaría formada por las instancias que pertenecen a las dos clases. En OWL, la nueva clase estaría formada por las instancias que pertenecen a alguna de las dos clases anteriores. Y la clase formada mediante el complemento serían aquellas instancias que no pertenecen a la clase indicada. Un ejemplo de intersección la tenemos aquí y en este caso podríamos decir que si queremos definir el hotel de lujo sería un hotel de 5 estrellas y a su vez que sea un hotel con suite. Entonces la forma de definirlo definiríamos hotel de lujo y la clase sería equivalente a aquella de la intersección de, por un lado, que sea hotel de 5 estrellas y por otro lado, hotel con suite. Pudiera ocurrir en un determinado caso en el que un hotel de 5 estrellas no tuviera ninguna suite. Por tanto, ese hotel, de acuerdo a esta definición, no sería un hotel de lujo. Una vez hemos visto las propiedades de objetos, pasamos a ver el otro tipo de propiedades que dispone el lenguaje OWL, que serían las propiedades de datos. Las propiedades de datos, a diferencia de las de objetos, tienen como rango un literal. Bien puede ser
literal de tipo texto o un literal de tipo numérico. Indicar que esos tipos de datos, esos literales, en OWL no posee, sino que se utilizan los tipos de datos que se utilizan en RDF. Y ya habíamos visto en el primer tema que esos tipos de datos son los que proporcionan en el esquema XML. Si, por ejemplo, aquí estaríamos indicando que esta propiedad, que es una propiedad de datos, data type property, nunca más, tiene de dominio alojamiento y de rango estaríamos indicando que es un entero, ya que lógicamente el número de camas de cualquier alojamiento turístico va a ser un número siempre entero. Otra propiedad para estos alojamientos podría ser el número de habitaciones y en este caso el dominio nuevamente sería un alojamiento y el rango sería un entero. En el caso de las propiedades de datos, existen lo que se denominan facetas. En término inglés son facets. Las facetas lo que nos va a permitir es que no solo se establece el tipo de datos que puede aparecer en el rango de esa propiedad de datos, sino que además se limita los valores que pueden tomar esos datos en el rango. Esas facetas, esas restricciones, son las que aparecen aquí en OWL. Tendríamos las de mínimo y máximo inclusive, es decir, se establece un valor y por tanto esa propiedad de tipo de datos puede tomar como rango un número, en el caso de min inclusive, que sea siempre mayor o igual que se indica. Esto es válido solamente, lógicamente, para números y para instantes de tiempo. Otras pueden ser relativas a la longitud, en este caso que tienen que tener una longitud mínima, máxima, o establecer un valor fijo para la longitud. Lógicamente, en este caso no estaríamos hablando de tipos de datos numéricos, sino tipos de datos, pues cadenas de caracteres o demás. Luego también nos permite definir un determinado patrón, una expresión regular, de tal forma que esa propiedad solamente puede tener como rango un valor que cumple el patrón especificado en la expresión regular. Y por último, tendríamos lo que serían lenguajes para la expresión regular. Los que vimos anteriormente es tal y como se definen en OWL. Sin embargo, cuando empecemos a utilizar Protege, veremos que no se utilizan estos elementos, sino se utilizan elementos provenientes de la sintaxis de Manchester, que, como habíamos visto al introducir OWL, es una de las que se utiliza. De esta manera, las facetas relativas a min inclusive, max inclusive, min exclusive y max exclusive les serían representadas mediante los operadores de comparación menor igual, menor que y mayor que. Las relativas al tamaño de la cadena de caracteres o del conjunto de datos binarios estarían dados por min length, max length y length. Luego tendríamos patrón y por último tendríamos el lenguaje. Ya veremos cómo a la hora de especificar las facetas en Protege se establecen después del tipo de datos entre corchetes. En este caso lo que estaríamos diciendo es que el rango de la propiedad sería un entero y la faceta la tenemos aquí, es decir, estamos diciendo que los valores serían enteros y que tienen que ser mayores que cero, perdón. Aquí tenemos un ejemplo un poco elaborado, ya que está escrito en XML, donde lo que estamos estableciendo se establece es una faceta para la propiedad de tipo de datos nunca más. Aquí tendríamos la propiedad, indicamos que es una propiedad tipo de datos y en este caso decimos simplemente que es una subpropiedad de top data property. Aquí indicamos que el rango sería entero y aquí es donde estaríamos estableciendo la faceta. Se fijan cómo se ha serializado utilizando el lenguaje OWL, pues el elemento que aparece en XML sería XSD min exclusive, ¿vale? Entonces en este caso indica que el valor tiene que ser siempre mayor que 0 sin incluirlo. Lógicamente es una forma de
indicar que un alojamiento no puede estar sin ninguna cama. El último elemento que nos queda por ver de las ontologías para indicar cómo lo definimos en el lenguaje OWL serían los individuos. La declaración de un individuo en OWL se hace mediante el elemento OWL name individual, poniendo OWL name individual y a continuación el recurso que lo identifica. En el caso de que se quiera o se asigne a una clase, pues se utilizaría el predicado de rdf type. En este caso estaríamos diciendo que el recurso identificado con esta URI pertenece a la clase suite. Un elemento muy importante a tener en cuenta cuando trabajamos con ontologías en OWL es que si dos elementos tienen nombre diferente, no significa que sean instancias diferentes. Y en el proceso de razonamiento puede ocurrir que llegue a la conclusión de que son los mismos. Si recuerdan, cuando habíamos visto las características de las propiedades, una de ellas era la funcional. Es decir, que un determinado sujeto no podía tener dos objetos relacionados por la misma propiedad. El ejemplo que había puesto era el de madre biológica. Si un recurso correspondiente a una persona está relacionado con otros dos recursos mediante la propiedad madre biológica y esa propiedad es funcional, pues el razonador llegaría a la conclusión de que ambos recursos son el mismo recurso. La única forma en la cual el razonador indicaría que hay una inconsistencia en la ontología es habiendo definido explícitamente que esos dos recursos que corresponden a dos personas, a dos mujeres, son diferentes. Para ello, lo que se utiliza es el elemento OWL different from. Entonces, de esta manera estaríamos diciendo que un recurso es diferente de otro. Eso puede estar bien cuando lo que vamos a diferenciar son pocos recursos diferentes. Pero cuando tenemos un conjunto de recursos que queremos indicar que todos son diferentes entre sí, hacerlo de esta manera sería un poco engorrosa. Por ello, OWL tiene los elementos OWL different y OWL distinct members. De esta manera lo que estamos haciendo es que un conjunto de recursos decimos que todos son diferentes entre sí. Bien, con lo anterior hemos concluido de ver los elementos que proporciona el lenguaje OWL para la definición de ontología. Ahora ya para terminar el tema solo vamos a ver un breve resumen de las características que ya se han ido viendo a lo largo de la presentación del lenguaje OWL. Por un lado, indicar que OWL DL, que es el que vamos a utilizar, tiene un vocabulario particionado. ¿Eso qué significa? Que un recurso definido dentro de la ontología no puede ser, por ejemplo, una clase y un tipo de datos. Es decir, un recurso solo puede ser o bien una clase, un tipo de datos, una propiedad de datos, de objetos, un individuo, un valor o un elemento del vocabulario. Además, en OWL el tipado es específico. ¿Qué significa eso? Que cuando se utiliza, por ejemplo, en este caso que indicamos que C1 es una subclase de C2, esta clase C2 debe aparecer en la ontología como indicando que es una clase. Bien, todo esto viene a que sería diferente al caso del OWL full, que en ese caso el vocabulario no estaría particionado y por tanto sería más difícil realizar el proceso de inferencia. Otra característica que tiene OWL DL es que las propiedades están separadas, es decir, por un lado tenemos propiedades de datos y propiedades de objetos. Una propiedad no puede ser ambas a la vez. Esto viene de cuando habíamos visto la relación en OWL DL con RDF y RDFS, habíamos visto que tanto las propiedades de objetos como las propiedades de datos eran subclases de property, mientras que en el OWL full las propiedades de objetos y de tipos de datos eran equivalentes a una propiedad de RDF. Por otro lado,
indicar que las propiedades de datos no pueden ser del tipo no pueden tener las características de ser inversa, funcional inversa o simétrica. Obviamente la simétrica es muy lógica, ya que si estamos hablando de una propiedad de datos, sabemos que el dominio es una clase y el rango es un tipo de datos. Si estableciésemos la propiedad simétrica, lo que estaríamos es generando una propiedad de datos que tiene como dominio un literal y como objeto una clase, lo cual es inviable para una propiedad de tipo de datos. Otra cuestión es que las propiedades transitivas no pueden tener restricción de cardinalidad y las clases anónimas se pueden utilizar en unos determinados casos. Concretamente, las clases anónimas solamente pueden ser el dominio de clases equivalentes o de disjuntas y solamente puede ser el rango de subclases. En el caso del OULITE, habíamos visto que es un subconjunto del OUL-DL. En este caso, las restricciones que se establecen con respecto al OUL-DL es que no estarían permitidos los constructores one-off, ya que esto era para definir una clase enumerada, no permite clases disjuntas ni clases mediante la unión o el complemento, solo las permite mediante la intersección. Y luego no permite tener la restricción por valor, que era el que venía con all has value. Además, la cardinalidad solo puede ser 0 o 1 y solo se pueden establecer equivalencia de clases entre clases definidas y no, clases nombradas y no entre clases anónimas, que es lo que nos permitía el OUL-DL. Bien, con esto habríamos terminado el tema dedicado a ontologías y al lenguaje OUL para definirlas. Aquí tendríamos un resumen de las diferentes niveles o características que tienen cada uno de los distintos lenguajes OUL, del full, que es el más amplio, el DL, que es el que vamos a trabajar nosotros, y el little, que es el más reducido en cuanto a expresividad. Bien, esto es todo y lo que nos quedaría sería luego ahora empezar a ver cómo utilizar una herramienta, en este caso Protege, para definir las ontologías.